Ci ho detto che tu sei una. Aita, masyarakat mana? Durango celebra sus San Faustos del 8 al 16 de octubre. Comienzo el sábado 8 con pelota a mano en el frontón a las 10. A las 9 de la noche toro de fuego en Escurdi, seguido de concierto con Gugira. A las 10 concierto en Las Chosnas. Domingo 9, parque infantil desde las 10, bilbainadas a la 1 con los 5 bilbainos y a las 6, espectáculo circense contemporáneo con Circo Los en Escurdi. Nos vamos hasta el martes 11 con el concierto del concurso de maquetas Durango Saria. Actúan Oceans y Doctors Club a las 9:30. El miércoles 12 concurso de marmitaco a las 10:30 y chocolatada a las 6:30. A las 10 conciertos en Escurdi y en Las Chosnas. Jueves 13 Sesenac Dira a las 7:30 de la mañana, concurso de paellas desde las 11 y a las 8:30 músicas del mundo con Habana con cola en Andramari. Viernes 14 concurso de tortillas a las 6, a las 10 concierto en Las Chosnas con Obrin Paz y Sea Mais y a las 11 en Landaco con Emon y Esne Belcha. Sábado 15, feria agrícola desde las 11, disfraces a la 1, taller de maquillaje de 4 a 7 y a las 8:30, concierto de los Crónicos de Mecano en Andramari. En Las Chosnas tocará Never Surrender a las 10, seguidos de Luarch. En Landaco disfrutaremos de Jare, Charrena y Ollán Vega a las 11. El domingo 16, anímate a montar en pony en el Parque de Landaco a las 12. A las 12:30, Enrique Irolac en Escurdi. Y a las 8, fin de fiestas en el Parque de Landaco a cargo de Cucubilcho. Etor zaitez Durangoko jaietara, bere udalak gonbidatzen zaitu. Ya son más de 20 años los que llevamos publicando esta guía. Todo lo que estás buscando lo puedes encontrar aquí, en la Guía Práctica Profesional. Hemos evolucionado juntos a lo largo del tiempo y también modernizado nuestra imagen, mejorando los contenidos. Y por supuesto también estamos en Internet. Con toda la información aún más accesible y completa. Guía Práctica Profesional. La de siempre. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Son las 8 de la noche y me quiero hoy rodear de José María Argaluza y de Ricardo García Eguizábal, que ya estuvisteis el año pasado en Café Express conmigo, pero de nuevo queríais venir a hablarme de qué es la visiología, qué diferencia hay entre la oftalmología, entre la visiología, entre el ver, el mirar, el tener problemas de visión, no tener mal los ojos. Estáis en Óptica Argaluza, que está en la calle Basagoiti, número 55 en Algorta, ¿no? Sí. Allí todas las personas que se acerquen, que quizás hoy tengan alguna duda, les podríais seguir explicando algo de esto y muchísimo más, ¿no? Claro que sí. Porque estábamos hablando, José María, antes de empezar el programa, en la importancia que tiene en el ser humano el ser perceptor de luz. Sí. Algo que la mayor parte de la gente pues no lo habíamos valorado hasta este momento que llegas a contárnoslo tú, José María. La formación de los educadores tampoco está contemplado, como en Canadá sí lo está, Estados Unidos aquí no. Entonces tenemos que avanzar porque hace falta tener creadores en el país. Eso a través de la luz se consigue.
Dais muchísima importancia a cómo incluso los primeros movimientos del bebé, cómo se produce la lactancia en un bebé desde los primeros momentos para poder tener una visión mejor a lo largo de toda la vida, ¿no, Ricardo? Pues sí, porque en todos los aspectos de la vida lo que mal empieza, mal acaba si no se le pone remedio. Y en este caso pues se le puede poner remedio porque hoy en día hay conocimientos y bueno, acertar con la gente que nos dedicamos de alguna manera a enderezar ese camino que había estado torcido desde el principio. Y ese camino es el camino en general de la luz. Y la visión. Ahora vamos a ver cómo el ser humano tiene que evolucionar a partir de esa sensación visual y todas estas cosas, y aprender a ver y aprender a todo. Algo ya hablamos en el anterior programa, que por cierto, por lo que he notado por la calle, sorprendentemente mucha gente me decía que no se había visto. Y me acuerdo que ya hablamos de esto un poquito, de esta gente que en principio, al principio de su nacimiento, sus primeros meses no tuvieron la suficiente cantidad de luz, también la posición, y luego ya eso sale todo torcido y a veces, si se llega tarde, pues no tiene solución. Sin embargo, ¿se puede corregir esto, José María? Sí, se puede reeducar. Aunque se haya cometido errores. Reeducar, o sea, que no es corregir, ¿no? No, corregir no. Reeducar, reaprender y rehabilitar a nivel de reequilibración visual. Reequilibrar ese proceso que se desequilibró en la infancia por falta de los cimientos de la construcción del edificio humano, que se basa en la luz y en la visión. Es un sistema visomotor en esencia. Si esa esencia se le corta al individuo, no tiene capacidades graciosas para aprender, le falta la capacidad de creatividad y de aprender, porque en la cuna no se le permitieron las primeras posturas de cuna que en la pediatría nos enseñan, normalmente nos enseñan contrariadas y que hay que poner en su sitio de acuerdo a los premios Nobel que ya lo han demostrado, como Arnold Gesell en Biología de la Conducta, Alexis Carrel, De la Cato, Doman y otros. Doman viene aquí, por ejemplo, en este libro. Doman, reeducar, cómo multiplicar la inteligencia. Esto ya en el extranjero está puesto en marcha. Aquí ni hacemos sombra, no queremos, no sé qué pasa. Tenemos que comunicar y yo creo que vuestros medios de comunicación sirven para esto. Nosotros pensamos en el aprendizaje, digamos, de la forma tradicional, ¿no? No queremos abrirnos, no queremos pensar que el hecho de... Bueno, de hecho, por ejemplo, el gateo, ¿no? Simplemente el hecho de gatear, o los niños que no gatean, se ven que, por ejemplo, los que gatean tienen una mejor visión que los que no lo hacen, ¿no? O sea, eso está demostrado. Sí. Y anteriormente los que reptan, más. Y anteriormente los que tienen postura de cuna adecuada, más. Hoy en día los cochecitos pequeños y estrechos no le permiten al niño desarrollar su homolateralidad, y sin esa falla, esa base homolateral del edificio humano, ninguna neurología humana se construye bien. Necesita desarrollar su homolateralidad en los 3 primeros meses de cuna, acostándole y dándole de mamar al niño de una manera humana, no de una manera bilateral, sino de una manera homolateral, nunca monolateral ni bilateral. ¿A qué te refieres con bilateral y monolateral? Pues la postura humana homolateral la tienes en diversos programas que os he dado ahí, ¿no? Sí, que es ahí. Más o menos que el niño se pueda mover hacia un lado, hacia el otro, la homolateralidad es un reclinación. proceso, ¿te acuerdas de los egipcios? Sí, Cómo hacían esas posturas de así. Bueno, pues esa es la homolateralidad, es el gesto homolateral humano, que es una torsión total de toda la columna hacia todos los 5 miembros que tiene, cabeza y a las 4 extremidades, son del ombligo y disco lumbar hacia la cabeza, hacia las 5 extremidades que forman la estrella de 5 puntas del ser humano, como símbolo. Ese símbolo, al tomar los giros corporales antagónicos en los 400 pares de músculos movidos por 400 pares de nervios que tenemos, se forma un proceso de coordinación neurológica homolateral. Si eso le falla al niño en los 3 primeros meses, problemas seguros. Más o menos importantes, según... ¿Solo de visión o de más? De visión y de adquisición de miopías, problemas de convergencia ocular, problemas de lectura comprensiva, que nuestro país tiene un 80% derivado de este problema, cuando Europa tiene un 20%. Eso es de la dislexia, ¿no? El ordenar el orden de las sílabas. No solo del orden, sino también la lectura comprensiva, porque estamos acostumbrados a leer de memoria en vez de leer con creatividad.
Y esa falta de lectura creativa que no se ha fomentado desde la infancia en el cuerpo humano como templo de su ser viviente, de su conciencia y de su espíritu y su alma, pues no tiene potenciales básicos de edificio corporal humano para sustentar eso. Entonces sufre la persona dentro de un cuerpo en el que no está preparado para estar a gusto dentro de su piel. ¿Y por qué en otros países pasa? Porque habrá gente que te diga que será por genética, por la climatología. No, es por violación de las leyes del desarrollo que existen, como las leyes del espíritu, existen las leyes de la materia. Y las leyes del cuerpo humano existen leyes descubiertas por premios Nobel que no se están poniendo en marcha, porque los profesionales no están actuando en ese nivel de la visión preventiva, que así como en Estados Unidos es un 30% de los profesionales son preventivos, aquí solo uno de cada 10.000. Aquí estamos una muestra, pero somos muy pocos. Y no somos muy pocos porque no hay profesionales dedicados a este campo, ya que no se han abierto universidades en este campo para la formación del ser humano, que es en base a la luz. No es en base a la audición, como hemos dicho antes, los gatos o los felinos, ni en base a la olfacción o al olfativo, como lo es en los perros, ¿no? Entonces tenemos que saber que somos humanos, que somos perceptores de luz, captores de luz, y que la luz circula por nuestro cuerpo como una biofotosíntesis humana. Así como las plantas son fotosíntesis vegetal, nosotros somos fotosíntesis humana, la luz circula por nuestras venas y nervios y esa luz en forma fotónica distribuye los campos de energía para que estemos en paz y en orden y en salud. Si eso no se hace, pues... Hablabais de esas personas que se dedican a la visión preventiva y sí que es cierto que quizás, pues como habláis, ¿no? Aquí uno de cada 10.000 no piensas, ¿no? Nadie va al oftalmólogo hasta que no tiene un problema, o al oculista hasta que no tiene un problema, ¿no? Cuando empieza a perder visión es cuando va. Sin embargo, hay personas pues que, o sea, todos consideramos que tenemos que tener una alimentación adecuada para no ponernos enfermos, prevenimos ciertas cosas, sin embargo, lo de prevenir las pérdidas de visión es algo que como mucho nos ponemos gafas de sol cuando dicen que hay días excesivamente soleados y poco más, ¿no, Ricardo? ¿Cómo se puede prevenir esas pérdidas de visión? Bueno, las miopías, pues hay el sistema... vamos, yo sobre esto, aparte que lo que yo he practicado, he leído mucho porque me preocupa mucho. Entonces, nosotros estamos con el sistema más sencillo y el que demuestra que es el mejor, el que mejor previene la aparición de la miopía, incluso la regresión si hace falta. De todas maneras, para no redundar siempre sobre lo mismo, además de todo esto que hemos hablado ahora, todo esto es muy complejo. También hay otros problemas, que es que tengas los captores naturales que no estén correctos. Es decir, tú puedes tener la educación, la homolateralidad y todo eso de libro, pero luego puedes tener un oído mal, un ojo mal, la boca mal, pisar mal. O sea, el ser humano está conectado desde la uña del pie del dedo gordo hasta el pelo. Entonces, hay veces que hay cosas que son incomprensibles y sin embargo nos mandan a nosotros a ver qué pasa ahí. Hay muchos médicos que dicen, bueno, aquí pasa algo, vamos a ver si hay un problema que es de la vista. Muchas veces el problema no es de la vista, es un captor que tenemos nosotros que no capta bien porque no hay algo. Hay que descubrirlo y hay que tratarlo. Quiero decir que... O sea, ¿te refieres que puede haber personas que no vean bien y tengan el nervio óptico en perfectas condiciones, la retina en perfectas condiciones, la córnea, sí, que no se vea nada orgánico en el ojo, ¿no? El problema de coordinación podal le puede estar creando problemas en toda la unidad del organismo, que él es una unidad. Mira, que sepas que el cerebro está dividido en dos lóbulos y constantemente cuando una persona normal está mirando, está luchando uno con el otro y está continuamente eligiendo entre uno y otro. Da la visión tridimensional, entre uno y otro, ¿no? Es una pugna entre uno y otro constante. Y una interconexión también. Hay veces que algo no permite eso. Entonces, eso a base de experiencia, no solo la nuestra, la de todo lo que nos hemos informado, y porque el ser humano es heredero.
sea, nadie nace sabiéndolo todo, no, sino que los padres les van enseñando, la vida le va enseñando, pero a su vez los padres le van enseñando lo que ya aprendieron de otros, y cada vez ese conocimiento, eso que se dice, es que los niños de ahora cada vez son más listos, no, es que cada vez se les mete mejor el conocimiento y más conocimiento, porque la raza humana cada vez tiene más conocimiento. Entonces, gran cantidad de problemas, incluso de un accidente de tráfico, y queda una persona hecha una porquería, y bueno, y no ve de un ojo, y al final es un nervio que está oprimiendo donde no debe, en fin, o un hueso que oprime un nervio, quiero decir, o sea, hay mil cosas. Entonces nosotros estamos especializados en eso, y José Mari, por supuesto, tiene mucha más experiencia, pues lleva muchos más años que yo, y muy interesado por este campo toda la vida, que todavía estamos desarrollando, porque ni José Mari ni yo paramos de estudiar. Entonces, en fin, todo esto es muy complejo, pero, y no se puede explicar ni en 1 ni en 10 programas, pero sí hay mucha gente que puede tener un hijo con problemas y no sabe de qué, y se le puede solucionar pues eso. Mediante la visiología. Eso es, mediante la visiología. La visiología se puede, la visión. Al margen de que el niño haya estado con la posición y todo eso, perfecto. Si puede fallar otra cosa en el propio niño, no del exterior, sino en el propio niño, una cosa genética o lo que sea. Y luego de la posición de cuna, suelo y gateo hasta el andar, es todo un proceso de elevación de la postura que requiere una maduración que muchas veces no se hace debido a que la postura homolateral falló, y esa falta información neurológica que es del propio niño, del propio ser humano, no se ha llevado a cabo en los 3 primeros meses, y de ahí viene una malformación casi siempre de esa área, aunque las otras influyen también poderosamente, pero es que esa es la básica, es como una casa construida con malos cimientos. Sí, aguanta, pero como metes mucho peso, si no arreglas esos cimientos... Y hay algunos que ya no es problema de los cimientos, ¿no?, sino que es problema de la adquisición, como puede ser la miopía, que comentabas que en países en los que no hay colegios, en los que la gente no estudia o no lee, no se producen miopías. La escuela es generadora de miopías por la falta postural del niño ante el estudio, sí, que el profesor no les indica la postura adecuada, y pediátricamente no desarrollan la postura, y luego el profesor tampoco, y entre la pediatría y la educación pues se han cargado la información del niño para que él tenga postura, porque no se hace caso de eso. Si se enseñara, no pasaría eso. Y por ello se producen las miopías. Las miopías, las deficiencias de convergencia ocular, las deficiencias de lectura, las dislesias de lectura, los ojos vagos también. Curiosamente, antiguamente se diseñaban mejor las aulas que ahora. En las aulas antiguas la luz entraba por el lado izquierdo. Porque la gente escribía, ¿no? Por Eso es, era una regla, pero claro, si eras zurdo, pero claro, eran los que menos, ¿no? O sea, pensaban, tenían menos medios, menos conocimientos, y los pupitres estaban con la inclinación, y había un sitio donde poner los pies para que no estén colgando, en fin, y luego, pues modernamente, durante muchos años se han ido, todo eso se ha ido perdiendo. Es más, ha habido 30 años los famosos pupitres de Formica, que eran un hierro, tal, y eran planos, no tenían dónde apoyar, no sé qué. Los buenos eran los de madera antiguos. Con eso se estudié yo. Esos que tenían un agujerito para el tintero y tal, ya no se usaba la tinta, y un esto para el bolígrafo, la inclinación, todo. Todo eso es importante. Y hoy en día estamos, por ejemplo, con el ordenador. El ordenador no es malo, ni mucho menos, pero el ordenador necesita unas posturas. Una ergonomía de... Pero postura hasta para mover el ratón. El ratón no tiene que estar en plano. Tiene que tener también una inclinación. O sea, un pequeño atril. Es curioso, pero como es así. La postura en la que la mano está más relajada, que es más o menos esta, ¿no? Deberíamos de tenerlo. Está en activo, flexiona la muñeca y eso activa la espalda. En cuanto flexiona la muñeca, la espalda se activa. Y ese proceso de manejar con la muñeca así, al de horas de trabajo, no te cansa la espalda si estás así, porque cuando estés así, la mano le dice al cerebro, oye, que aquí no hay espalda, y se va abajo la información porque no hay flexión de muñeca. Y la exigencia visual. La exigencia visual que hoy en día es superior. Sí. Ya es que viene gente con la vista cansada y tienen 22 años. ¿Pero eso no es a los 45? No. O sea, me estás diciendo que estás 10 horas con el ordenador y luego encima eres aficionado al miniaturismo. Hombre, pues claro.
Entonces, es curioso, pero hay que aplicar gafas con lentes ocupacionales. Unas lentes que hace unos años no existían, unas lentes regresivas que te hacen estar en ese entorno cómodo, sin estar continuamente haciendo con el mismo foco. un esfuerzo visual. Lo importante para estas cosas, para corregir, para prevenir, para que no se... variación focal, con flippers de diferente... No le enseñes a ella. Lo que me refiero... Ahí a la cámara. Eso es, que a mí nuestro cámara lo suele recoger mejor. Digo que para eso suelen decir lo de si estás mucho tiempo estudiando, abrir la ventana, intentar mirar al horizonte lejano, ¿no? Pero eso que comentabas tú del cambio de foco... frente a la ventana es muy importante para cambiar mirada de lectura, mirada a lo lejos, de vez en cuando descansar la vista a lo lejos. Y con la mejor luz natural posible y la menor artificial posible. Y si tiene que haberla, que la haya, pero que no sea focal cerrada, sino de techo. Y otra cosa, cenital. Cuando se trabaja con luz artificial, que es lo máximo, que sea de diferentes temperaturas de color. ¿Ah, sí? Sí. Yo pensaba que la mejor era la luz blanca, esa de esas bombillas que son como azules transparentes. No, hay que mezclarlas. Hay que mezclarlas. Hay unas luces que son como amarillas, otras blancas, y la gente no entiende, pero una dice 3200 grados Kelvin, otra dice 4000 no sé cuántos. Hay que mezclarlas, porque así se asemeja más al espectro visible, que no tiene una temperatura de color, sino diversas. Los 7 colores de las iris. Eso un fotógrafo, un buen fotógrafo, tiene que saber lo que es la temperatura de color. De hecho, sabéis que antiguamente tiraban las fotos con esas cámaras con un objetivo muy grande. Oh, esta no hace falta flash, sí, pero te salen las fotos amarillas. ¿Por qué? Porque la película está adaptada a la luz de día. Si tiras sin flash, que tiene una temperatura de color aproximada a la luz de día, con el flash te sale natural. Si tiras sin el flash con luces raras, te sale amarilla, te sale con dominantes de color y salen feas. Entonces, ahí tienes un ejemplo. Para podernos hacer nosotros a la idea, ¿no?, de las diferencias. Hoy en día, además, con las bombillas estas de larga duración y tal. Sí, las que parecen un muelle, ¿no? Sí, un muelle o tal, en fin. En esas puedes, por ejemplo, una lámpara que tenga 4, puedes poner diferentes temperaturas de color. Una amarilla, una blanca, tal. Fluorescentes compactos. Para que sea mejor la visión. ¿Se puede entrenar entonces la gente para ver mejor, no solo corregir mediante unas gafas que te hagan ver en ese momento, sino recuperar visión? Se debe reequilibrar la visión, tanto a nivel pasivo, de ayuda de gafas ocupacionales, como ha dicho Ricardo, o a nivel activo, con ejercicios visuales que repongan y